Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero en este miércoles 18 de noviembre, en el que, como es habitual, cada 15 días tenemos una cita con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Ya saben que nos proponen acercarnos a diferentes temas de distinta índole, y hoy nos acercan hasta Euskara Kultur Elkargoa, la fundación que el año pasado, hace casi justo un año, cumplía 10 años, ya que se creaba el 21 de noviembre de 1998. Nos acompaña el presidente de Euskara Kultur Elkargoa, Koldo Martínez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marisa. Y también está con nosotros Pello Ezaburu, de la editorial Pamiela, que algo o bastante tiene que ver con Euskara Kultur Elkargoa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Vamos con los inicios, Koldo. Es así, ¿no? El 21 de noviembre realmente cumplís 11 años. Bueno, más o menos. Algunos decimos que es el 21 de octubre. En concreto yo suelo decir que es el 21 de octubre porque es la fecha de nacimiento de Jorge Oteiza, y porque yo creo que, en fin, pues todos los que estamos en Euskara Kultur Elkargoa de alguna forma tenemos cierta... Vale. Pero bueno, sí, 10 años. Bien. Ya sabes, todos los santos tienen su novenario. Y bueno, pues comenzamos hace 10 años. La verdad es que comenzamos, bueno, pues un montón de gente, un grupo de gente que estamos preocupados por cómo entendíamos nosotros que desde las instituciones políticas de Navarra se estaba tratando al euskera y a la cultura vasca, y decidimos pues organizarnos de cara a acercar lo que nosotros creemos que es el euskera y la cultura vasca, pues un idioma más como otro cualquiera y una cultura más como otra cualquiera, a las instituciones, decirles y pretendíamos enseñarles y decirles que los que hablamos euskera y los que hacemos cultura también en euskera, pues que somos personas pues como las demás, que somos personas que estamos de acuerdo con unas cosas, que no estamos de acuerdo con otras, pero que todos creemos en que juntos podemos ir avanzando todos hacia una mejor convivencia. Y bueno, ese fue el motivo inicial. Creo que no era la primera vez que había un movimiento de estas características ya en el siglo XIX. Sí, efectivamente, hubo una asociación cultural llamada Euskara, única y exclusivamente Euskara, en la que hubo, pues, desde luego, adalides de la cultura vasca, adalides navarros de la cultura vasca, entre ellos, pues, por ejemplo, Arturo Campión, y nosotros, de alguna forma, nos sentimos o queremos sentirnos herederos de todos aquellos navarros que hicieron mucho por el euskera y por la cultura vasca. Por cierto, yo creo que la ayuda que recibieron desde las instituciones en aquel momento fue más importante que la que nosotros estamos recibiendo por parte de las instituciones navarras. Pero bueno, esa es una pequeña gran diferencia. Ahí estamos, ¿no? Habrá que decir. En esta década, ¿cómo se ha promovido y se ha defendido esa lengua y cultura vasca? Bueno, nosotros desde Euskara Kultur Elkargoa lo que hemos pretendido es enseñar la cara amable del euskera. Por desgracia, yo creo que el euskera y la cultura vasca en Navarra pues han sido muy manipulados por un lado y por otro, han sido objeto de reivindicación, se han convertido en una especie de espada o de lanza o de piedra que se echaba contra los otros, ni siquiera frente a los otros, sino más bien contra los otros, y algunos, es decir, han utilizado el euskera y la cultura vasca como una moneda de cambio, como un instrumento de reivindicación de otras cuestiones, y los otros han utilizado esto pues enseñando siempre ese aspecto negativo, feo y desagradable del euskera y de la cultura vasca. Nosotros pensamos que el euskera tiene que estar no al margen de la política, pero sí al margen de la política partidaria que busca otros intereses. Nosotros sí creemos, estamos convencidos de que el euskera necesita una política lingüística eficaz, consensuada, acordada entre todos, flexible, pero desde luego que apueste decididamente por el euskera. En estos 10 años, nosotros desde esta forma de actuar y desde esta forma de pensar, sí que creo que hemos avanzado junto con la sociedad navarra en la defensa del euskera, e insisto, muchas veces incluso en contra de las decisiones de las instituciones políticas, y hemos avanzado en la medida en que, la sociedad navarra entiende que el euskera es un bien de todos los navarros, tanto de los que lo hablan como
de los que no, que es un bien que hay que conservar, que hay que promocionar, que hay que defender, porque la diversidad nos hace más ricos a todos. Y en esa medida creo que hemos dado pasos adelante muy importantes. Y quizá en lo institucional no se han dado tantos. No, en lo institucional no. Desde luego, para que una lengua minoritaria como es el euskera hoy en día en Navarra y en el mundo, evidentemente, se mantenga, se necesita no solo una legislación adecuada, que podría ser la ley del vascuence, que se aprobó hace 23 años, podría ser. En este momento hay gente que, se oyen muchas voces a favor de cambiar determinados aspectos de la ley. Yo no voy a entrar ahí, pero creo que desde luego la declaración el prólogo de la ley es totalmente aceptable y totalmente defendible hoy en día, 23 años después. Se necesita también políticas concretas, políticas lingüísticas concretas, que es precisamente donde yo creo que las instituciones sanitarias han fallado. Las instituciones, sanitarias. Se le va. A uno no se le olvida efectivamente, las instituciones políticas navarras. Las instituciones políticas navarras, por desgracia, la mayoría de ellas no están haciendo una apuesta decidida por el euskera. Los avances que se están dando por el euskera en Navarra son fruto del movimiento social, de los movimientos de padres y de madres que matriculan a sus niños en el modelo de personas que están dispuestas a seguir apoyando el euskera, insisto, frente a políticas lingüísticas de las instituciones políticas que son más bien renuentes a hacerlo, que tienen renuencia, que les cuesta mucho dar ese paso y decir el euskera es de todos los navarros y tenemos que apoyarlo. Ahí yo creo que el mayor déficit democrático incluso de nuestras instituciones políticas está en relación con el euskera. Navarra es la única comunidad del mundo donde el gobierno entiende que una lengua minoritaria es propia y no hace políticas efectivas a favor de esa lengua, si no se le obliga. Y esto es terrible. Claro, quizá el tema está en llegar al fondo de la cuestión, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué parece que la sociedad va por un lado y las instituciones por otro? ¿Por qué no se llega a conseguir que el euskera se vea como algo cultural, dejando al margen la política, ¿no? Bueno, pues por eso, precisamente, porque yo creo que todos, todos, cuando digo todos me incluyo, yo creo que por desgracia en la historia más reciente hemos utilizado el euskera como un arma arrojadiza entre nosotros, como una reivindicación que poníamos contra el otro más que junto al otro, incluso ni siquiera frente al otro. El euskera ha ido pues muy unida a reivindicaciones de tipo político concreto por un lado, y son este tipo de reivindicaciones políticas concretas las que el otro sector político ha utilizado en contra del euskera. El euskera, yo siempre suelo decir que es la mayor víctima de las políticas partidarias en Navarra. E insisto, el euskera claro que necesita una política, pero necesita una política lingüística eficaz, coherente, consensuada, flexible, adaptada a la realidad, adaptada a los deseos de los navarros y de las navarras, y eso yo creo que es lo que hoy en día falta. El euskera lo tenemos que desligar de otro tipo de reivindicaciones, porque hay gente que dice que que el euskera es el idioma de de las personas que quieren unificar Navarra con la comunidad autónoma vasca en un ente político común. Y pues esto será verdad, y es verdad en un porcentaje X de las personas que defienden el euskera, pero afortunadamente hay otras muchas personas que hablan euskera al que el tema político en concreto pues les da igual. Y yo creo que desde luego la defensa del euskera tiene que ir unida única y exclusivamente a la cuestión cultural, a la cuestión de defensa del euskera y a la normalización del euskera y a la promoción del euskera. Y punto. Yo muchas veces pienso que si todas las personas que me llevan a sus hijos a Ikastolas o a Modelo D votaran en la misma línea, los resultados electorales serían bien distintos. Claro, efectivamente, y eso es precisamente lo bueno que tiene el euskera, que el euskera es de todos, de los blancos, de los verdes, de los azules, de los rojos, de los amarillos. El euskera es de todos los navarros, y así lo debiéramos entender todos. Que yo lo tenemos calladito, pero puedes participar cuando quieras. Me imagino que bastante de acuerdo con lo que está diciendo Colno. Sí, totalmente de acuerdo. Cuando preguntabas quién es el responsable de eso, evidentemente hay distintas responsabilidades, pero fundamentalmente hay una responsabilidad clara en el poder. Es decir, el poder tiene que ser, iba a decir generoso, no, tiene que ser responsable y tiene que gestionar los intereses de los ciudadanos. Navarra, evidentemente, es una comunidad que es depositaria de una riqueza cultural que no la tiene, que es única
que en esta parte del planeta solamente la conservamos, en esta parte, y que la compartimos en otro pequeño espacio geográfico, y entonces por una parte tiene esa responsabilidad, y es una responsabilidad histórica que desde luego no está a la altura de los dirigentes de ahora, y la historia yo creo que se encargará de juzgarlo. Pero además, si es una sociedad democrática, tiene que responder una cosa mucho más sencilla que todo eso, porque igual estos son grandes principios, y es que hay ciudadanos navarros, ciudadanos que pagamos nuestros impuestos, ciudadanos que llevamos una vida normal, y ciudadanos que hemos optado por las razones distintas, culturales, políticas, por la realidad. Es decir, mi padre es navarro, mis hijos son navarros, y en la memoria de mi familia siempre se ha hablado euskera. Es decir, pero es terrible que tengamos que andar justificándonos de esa forma, ¿no? Es decir, entonces somos ciudadanos que hemos hecho una opción, y las instituciones no están ni siquiera a esa altura. Es decir, ya no se trata de pedir, como dice Koldo, que hay que pedirles que hagan políticas que vayan por delante, es decir, que es en definitiva el fundamento de la política, ¿no? Abrir caminos. No. Es que en estos momentos la administración y la política navarra van por detrás, cuando no están enfrente, ¿no? Y eso, pues, es un escándalo, sencillamente. Pero bueno, no sé, a veces indignarse es muy difícil, o contener la indignación es muy difícil, ¿no? Y desde luego eso se ve en gestos constantes, pero bueno, no vamos a caer aquí en el poeta Jeremías y vamos a ayudar. Yo creo que la gran aportación de Euskara Kultura Elkargoa, y por la que nosotros como editorial siempre conseguimos desde un principio un feeling, es que cada cosa que proponíamos y cada cosa que hemos hecho en conjunto ha sido en positivo. Es decir, empezamos colaborando, pues haciendo exposiciones, haciendo presentaciones de libros, haciendo, yo creo que este concurso tan original de microcuentos. Es decir, ir en positivo, y siempre hemos sentido a las instituciones de espaldas atrás, cuando no enfrente, ¿no? Y eso es una desgracia. Hablaba además Pello de la riqueza cultural, y de ello dais buena fe en la editorial Pamiela, además. Evidentemente, la progresión, y es otra de las cosas que muchas veces incluso la comunidad vascoparlante, euskaldun, muchas veces caemos en en Navarra especialmente, sobre todo ante esta crispación política. A veces caemos en la depresión y en la, pues no sé, la tristeza, pero la verdad, en el lamento continuo, efectivamente, ¿no? Pero la verdad es que precisamente pues estas cosas, por ejemplo, el hecho de estar convocado a esta entrevista, pues te hace reflexionar y te pones a pensar. Nosotros como editorial, ¿no? O sea, cuando empezamos hace 25 años, ¿qué es lo que publicábamos? ¿Cuál era el panorama que teníamos, por ejemplo, de los escritores con la tragedia que supuso la guerra civil, donde, bueno, había escritores, claro, ciudadanos que vivían en Pamplona, como Alexander Tapia Perurena, como Aingeru Irigaray o como Manesaundi, que tenían una larga trayectoria, que luego hubo pues 30, 40 años pues negros, de túnel negro, donde yo creo, el otro día me daban el dato, que el primer libro de literatura escrito por un navarro que se publicó fue el año casi 70, ¿no? 68. Se habían publicado algunas cosas, pues unos textos religiosos y tal. Bueno, en estos momentos, hoy en día, la lista de escritores navarros, y concretamente de Pamplona, ¿no? Pues es larguísima, con premios como Aingeru Epalza, o como José Chazcona, como Ladrón Arana, que es un escritor de bestsellers en euskera, y es de Pamplona, o como gente muy joven ahora como Edoy Echarte. Es decir, cosa inimaginable hace 25 años, ¿no? Y eso es una realidad. Esa es la realidad, que, bueno, en positivo, como también decía Pello. Volviendo a Euskara Kultura Elkargoa, Koldo, ¿cuáles son las líneas de actividad? Bueno, pues nuestras líneas de actividad, por unir un poco con lo que estaba ahora mencionando Pello, efectivamente, bueno, pues nosotros hemos colaborado junto con Editorial Pamiela, y déjame, Marisa, que te diga que ha sido una maravilla de colaboración, y que estamos encantados de colaborar con Editorial Pamiela. Pues bueno, hemos editado libros como, pues no sé, la historia de las Ikastolas en Navarra. Hemos editado un libro que primero lo editamos en euskera y luego lo hemos traducido al castellano, porque había una petición terrible, ¿no? De
de que se hiciera así. Navarra, las tramas de la historia. Hemos publicado junto con Pamiela y Udalvide las obras completas de Jimeno Jurío. Y luego, pues de cara a las letras en concreto, pues Pello mencionaba el concurso de microcuentos, que yo creo que fue un acierto terrible. Hemos hecho ya 3 ediciones. Son cuentos de menos de 100 palabras para niños que están en EGB. En primaria. En primaria. Sí, primaria y secundaria. Nos hemos quedado con lo de hace unos años. Primaria y secundaria. Han venido, bueno, por cierto, que los premios han venido a darlos, pues en la primera vez fue Bernardo Achaga, la segunda fue Kirmen Uribe, los 2 premios nacionales en literatura, y la tercera fue Rupert Ordorica, que canta de maravilla. Estamos organizando el cuarto, está ya organizado el cuarto, ya estamos recibiendo un montón de cuentos escritos por niños y niñas navarros y navarras en euskera, y bueno, y desde luego ahí tenemos, déjame que te diga, yo creo que una cantera fantástica, sí, ¿no? Porque hay cuentos maravillosos, hay algunos que están bien, pero hay algunos maravillosos, de verdad. Entonces, aparte de la edición de libros, pues hemos hecho exposiciones, hemos organizado conferencias sobre todas las cuestiones relacionadas con el euskera y la cultura vasca en Navarra, y además de esto tenemos, yo creo que dos líneas de actuación muy importantes. Una que llamamos Artekaria, que es la defensa de los derechos de los vascoparlantes en Navarra. Muchísimas personas, grupos, incluso ayuntamientos que vienen a preguntarnos cuestiones relacionadas con la legislación navarra respecto del euskera, cuando se sienten discriminados o cuando se sienten maltratados por la administración. Nosotros les aconsejamos, e incluso a veces le llevamos adelante la denuncia a los tribunales. Aparte de Artekaria, hay otras 2 cosas que quiero mencionar. Una es nuestra base de datos. Tenemos, yo diría que la mayor base de datos de noticias relacionadas con euskera. Eso está en nuestra página web, euskaracultur.org. Y bueno, recogemos todas las noticias relacionadas con el euskera, sean de Navarra o de fuera, y se puede consultar libremente. Y luego hay otra tarea que consideramos muy importante, es que nosotros somos Euskara Kultur Elkargoa, los representantes de EBLUL. EBLUL es la Oficina Europea para las Lenguas Minoritarias, que depende del Consejo de Europa, y somos los representantes del euskera en Navarra. Esto nos tiene en contacto con EBLUL, con esta Oficina Europea, con el Consejo de Europa, con otras organizaciones de Europa que están preocupadas por las lenguas minoritarias y por los derechos de los hablantes de esas lenguas minoritarias. Y yo diría que eso es un poquito el resumen. Dicho así, parece muy poco, pero créeme, es una labor ingente, sobre todo, insisto, cuando no se cuenta con mucha ayuda, o con casi ninguna, o con ninguna, por parte de las instituciones políticas. O además políticas. Cuando uno tiene que tocar diferentes palos, ¿no? Y no dedicarse exclusivamente a esto. Claro. Bueno, creo que el servicio jurídico trabaja de estajo, más o menos. El servicio jurídico trabaja de estajo, sí. Hemos ganado incluso alguna sentencia importante, aunque claro, pues los gobiernos siempre tienen la posibilidad de hacer, yo creo que esas pequeñas trampas, como puesto que han perdido una sentencia, inventan una nueva norma y ya está, no tienen entonces que recurrir a variar la norma que habían aprobado. Pero bueno, estas son las cosas de la triste política de las instituciones políticas navarras respecto del euskera. Esa representación de la Oficina Europea de las Lenguas Minorizadas es desde hace poquito tiempo, 1 año y medio aproximadamente, pero siempre habéis estado en contacto con los organismos europeos. Siempre hemos estado en contacto con los organismos europeos. De hecho, la verdad, además es que, fíjate, EBLUL está organizado de forma que solo hay un representante en cada estado por cada idioma. Y es decir, claro, pues en el Estado español el euskera es uno, y en principio quien llevaba la representación de esta organización en el Estado era una organización vizcaína que se llamaba Urtenbay, pero nosotros considerábamos que una cosa es la situación del euskera en la comunidad autónoma vasca y otra cosa era la situación, y es la situación del euskera en Navarra, 2 entidades políticas diferentes en este momento, y creíamos que era interesante que nosotros representáramos al euskera en Navarra, y así ha sido. Y bueno, yo creo que esto es como para alegrarse, ¿no? Un buen logro. Sí, por supuesto que sí. Volviendo al certamen de microcuentos, Pello, antes a micrófono cerrado me comentabas que es un poquito trampa. Porque eso de las 12 líneas, las menos de 100 palabras, parece muy fácil, pero... Sí, es una fórmula muy tramposa que da muy buen resultado. Es decir,
todos conocemos el vértigo que produce la página en blanco, ¿no? Porque es situarse delante de un folio y ponerse a escribir, ¿no? Entonces, si nos dicen, no tienes que escribir solamente 12 líneas, ¿no? Solamente 100 palabras, cuenta una historia bien sencilla, eso anima a mucha gente y cae en la trampa, que es lo que hace falta. Y entonces escribe esas 12 líneas y le obliga a leer y a darse cuenta que es un desastre, pero se anima y vuelve a caer en la misma trampa y vuelve hasta que al final consigue. Esa fórmula, porque detrás de la escritura y detrás como detrás de cualquier creación literaria o detrás de todo buen producto hay mucho trabajo, ¿no? Entonces es una fórmula muy bonita para aprender, y es el gran éxito que ha tenido. La progresión ha sido geométrica, ¿no? Es decir, son 120 trabajos se recogieron en el primer año aproximadamente, estoy hablando de memoria, ¿no? 3 veces más, 350, 360 el segundo año, 1050, 3 veces más. O sea, no creo que este cuarto año lleguemos a los 3000, pero bueno. Pero nadie va a querer ser jurado en este concurso de microcuentos. Pero Pello dice una cosa muy interesante. Y fíjate, lo de las 100 palabras a mí me gusta mucho en los microcuentos. Yo creo que en la cultura vasca se hace mucha elipsis. Los versolaris, cuando les ponen los puntos para rimar y tal, pues ellos hacen su viaje interior y se montan sus películas, y de esas películas que se montan, pues dicen 4 frasecitas, ¿no? Pues a los críos, de alguna forma, de primaria y secundaria, que están escribiendo los microcuentos, el que sean de menos de 100 palabras les está obligando también a hacer ese viaje interior, y hay muchos cuentos que son auténticas elipsis preciosos, Marisa, preciosos, sí, de verdad. No lo niego, pero me parece un esfuerzo increíble. Bueno, a mí contar nada me parece siempre un esfuerzo increíble, o sea que esté bien contado, así es. Y bueno, el resultado fue tan bonito, tan precioso, que el primer año, el segundo año, con los resultados nos animamos a sacar un microlibro, porque para los microcuentos había que sacar un microlibro donde recogemos los cuentos premiados. Y el premio consistía no solamente en ser publicado, sino estar publicado. Y los resultados de los 2 primeros años, los ganadores y los finalistas tienen el privilegio de figurar con los 2 de los mejores escritores en lengua vasca en estos momentos. Bernardo Achaga abre el libro con un microcuento, inmediatamente después vienen los premiados ese año, y Kirmen Uribe abre la segunda parte del librito con otro microcuento. Y fíjate, pues tenemos en estos momentos pues un par de docenas de navarros que están incluidos en una antología de cuentos en los que están 2 premios nacionales de literatura. Que ahí es nada, ¿eh? Claro. Todavía están a tiempo, además, de presentar trabajos este año. Efectivamente, acaba el día 30 de este mes. Yo fundamentalmente animo a los profesores que nos estarán escuchando, ¿no? para que pongan en marcha. La verdad es que la fórmula, además, la gente que ha participado desde el primer año vuelve a participar, porque además encaja muy bien en el currículo de lengua y literatura, da posibilidades precisamente para trabajar la narración. Como decía antes, es muy fácil entusiasmar, es muy fácil que caigan en la trampa los alumnos y que se animen a escribir y que participen todos, ¿no? Y la verdad es que los que han participado están muy contentos. Antes, se me va a añadir otro dato. Este último año fueron casi 40 centros de todo Navarra, y cuando digo de todo Navarra son de 29 localidades de Navarra, de las cuales 12 son de Pamplona, pero que van desde Tudela a Chalar, de Sangüesa a Leiza, vamos. Efectivamente, que recoge todos los puntos cardinales, y está muy bien también. Hasta el 30 de noviembre, que no se les pase, que lo importante es que participen los chavales. Es una buena excusa de trabajo, yo creo, en el aula. Así es. Y luego, además, el premio, Marisa, es que, bueno, viene una persona importante, en fin, Bernardo Achaga, Kirmen Uribe, Rupert Ordórica. No vamos a decir quién va a repartir el premio este año. Mantenemos el secreto. Eso es, pero claro, y pues va a la escuela o a la Icastola, donde sea el ganador, y se reparten premios a los finalistas, y en fin, es decir, que bueno, que yo creo que merece la pena. Que además se hace una cosa muy bonita y muy divertida, sí. Nos queda ya muy poquito tiempo, pero me imagino, Koldo, que Euskara Kultura Elkargoa va a tener trabajo para rato. Sí,
Sí, nosotros vamos a seguir trabajando desde esa óptica que he dicho, ¿no? Desde la óptica de defensa del euskera como un patrimonio de todos los navarros, como una lengua milenaria que hay que no solo conservar, sino que hay que promocionar, y vamos a seguir trabajando pues de la forma más democrática, más consensuada, más serena, más prudente, más reflexiva posible, aunque como decía hace poco Pello, pues a veces es difícil frenarte en la indignación que sientes, y diciendo y demostrando pues que el euskera es de todos los navarros y de todas las navarras, que es una lengua nuestra, que es una riqueza que tenemos y que no podemos dejar que se pierda. Con mucho esfuerzo, pero en positivo, claro, que es lo bonito. Por supuesto. Pues nos hemos acercado hoy hasta Euskara Cultura Elkargoa con su presidente, Koldo Martínez, también con Pello Elzaburu de la editorial Pamiela, con Eusko Ikaskuntza, que ya saben tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo, 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Gracias a los dos. Gracias, Marisa. Muy buenas tardes. Les dejamos ahora con Idoia Alzadil y unos minutos dedicados a las artes plásticas. Gente de Navarra en Onda Cero.